Reciben un cordial saludo de este grupo de reproducción animal, conformado por las siguientes personas: Mauricio Alcocer, Jocelyn Chalán, Jennifer Gómez y Andrés Guerrero. Nosotros vamos a tratar lo que vendría a ser varios temas, ¿no? La placentación, las membranas fetales y finalmente la clasificación de las placentas. Entonces vamos a desarrollar para esta parte sobre lo que es la placenta y la placentación. Bueno, es importante reconocer que la placenta es una estructura muy útil al momento de la gestación, debido a que ésta se encarga de nutrir y formar un ambiente adecuado para el feto dentro del útero de la madre. El término placenta viene del griego placois, que hace referencia a un disco, debido a que la placenta del humano tiene esa forma característica, una forma de disco. Hay una clasificación importante que divide a los mamíferos de acuerdo a sus mamíferos placentarios y no placentarios. En el caso de los marsupiales, son euterios, es decir, no son con placenta verdadera, y del resto de animales, pues, que nosotros normalmente conocemos como placentas verdaderas, son los llamados metaterios. Ahora, si nosotros observamos las imágenes que están al lado derecho, podremos darnos cuenta que existe una diferenciación entre los tipos de placentas que existen en el reino animal. En este caso, este tema se va a tratar un poco más adelante, pero quiero recalcar que para nosotros entender los conceptos sobre este tema, debemos conocer la anatomía. Debemos conocer que existen 4 partes principales de la placenta. En este caso, vamos a hablar de lo que vendría a ser el saco vitelino, conocido como el número 3, seguido del amnios, que en este caso es el número 2 en estas estructuras, además del alantoides y del corion, que en este lado nosotros lo observamos como alantocorion. ¿Qué funciones cumplen cada una de estas estructuras? Pues nosotros consideramos, o la literatura lo refiere así, que el saco vitelino se encarga de suministrar los nutrientes en el principio del desarrollo temprano del embrión. Por otro lado, el amnios, este va a proporcionar una protección además de una lubricación, y se va a encargar de recoger lo que vendría a ser los depósitos de orina y de residuos. Por otro lado, el alantoides, que generalmente se lo menciona como alantocorion, va a llevar, en este caso el alantoides, todas las vías sanguíneas desde el cordón umbilical. Finalmente, el corion es la parte que se fija al útero y absorbe los nutrientes del útero, así como también permite el intercambio de gases. Es importante mencionar que la placenta tiene 2 partes, ¿no? Una parte fetal y una parte maternal. La parte fetal es la parte que corresponde al alantocorion más las vellosidades, que más adelante los vamos a poder observar de mejor manera. Y por otro lado, la parte maternal se encarga del endometrio. Ahora, como nosotros observamos aquí, la placenta maternal se va a deber pues a la mucosa uterina evolucionada a partir de la progesterona, que es una hormona muy importante para mantener la preñez. Esta parte, la placenta maternal, se caracteriza en el periodo de gestación debido a que existe un cambio en la barrera inmunológica del útero, y que evita que el útero de la madre considere extraño a esta placenta y al embrión que en este momento se están implantando de acuerdo al tipo de placenta en las diferentes capas del útero. Entonces, la clasificación de las placentas desde este punto de vista se dividen en deciduas y placentas adeciduas. Las placentas deciduas van a eliminar las 2 partes que ya mencioné, la parte fetal y la parte maternal. Generalmente son mucho más vistosas y más cruentas. Por otro lado, la decidua, que está en casi todos los animales domésticos, esta lo que va a eliminar al momento de expulsar al feto, de dar a luz, va a eliminar la placenta fetal, y por lo cual estas tienden a ser mucho menos vistosas y por lo tanto mucho menos cruentas. Muy bien. Vamos a hablar acerca de las membranas fetales. En este caso, lo que vendría a ser el corion y las vellosidades. Es importante mencionar que estas fotografías de aquí son de animales carnívoros, por eso el tipo de placenta que se puede observar es una placenta endotelio corial.
Pero lo que yo quiero hacer referencia aquí es a las estructuras anatómicas. En este caso, las membranas fetales se van a hablar como, o se conocen como estructuras extraembrionarias y se encargan de lo que yo ya les mencioné: nutrición, protección, intercambio de gases y de nitrógeno, además de metabolitos, y contienen las 4 partes que igualmente ya mencioné: el corion alantoides, el saco vitelino y el amnios. Entonces nosotros aquí vamos a observar el número 1 como el saco coriónico, y el número 2 es la zona de contacto materno-fetal. Quiero hacer referencia aquí a esta zona en específico porque va a darse ahí justo la unión entre lo que vendría a ser las membranas fetales y el útero modificado para que se desarrolle la placenta. En este caso, en el lado derecho, nosotros observamos igual una placenta y se observa, ¿no?, el saco coriónico y la zona de contacto materno-fetal adosada directamente a lo que vendría a ser el útero. Para lo cual me gustaría mencionar este dibujo esquemático y hablar un poco acerca de las vellosidades coriónicas o coriales, como también se lo conoce. Estas son eminencias que proceden del trofoblasto. Si nosotros recordamos en embriología, entendemos que el trofoblasto es una estructura que se forma en los primeros días de gestación. La función del trofoblasto va a ser la de conectarse directamente con el útero y formar adherencias o conexiones para que se dé una correcta implantación. En este momento nosotros podemos observar, justo donde está apuntando mi cursor, lo que vendría a ser las vellosidades secundarias y terciarias. Y es que la placenta va a formar estructuras que se van a adosar a la pared del útero y van a tomar diferentes nombres. Cuando se habla de vellosidades secundarias, se menciona una conexión directa con el mesodermo del individuo, y vellosidades terciarias cuando éstas van a tomar vasos sanguíneos y van a dar una correlación adecuada entre lo que vendría a ser las estructuras placentarias para lograr una correcta implantación. Es importante, como ya dije, mencionar que aquí se ven las diferentes estructuras. Este caso es un gráfico de embriología humana. Las vellosidades terciarias, que son completamente desarrolladas, contienen 3 partes. Una que corresponde al sincitio trofoblasto, otra que corresponde al citotrofoblasto, finalmente la tercera que corresponde al eje del mesodermo más los vasos sanguíneos. A continuación, mi compañera va a explicar un poco más acerca del resto de estructuras fetales que se conocen, o membranas fetales que se conocen en lo que vendría a ser la placentación. Continuando con las membranas fetales, tenemos al saco vitelino. El saco vitelino es una estructura de carácter primitivo que se establece en las primeras de forma temprana en los mamíferos y desaparece igualmente de forma rápida en especies como rumiantes y suinos. Sin embargo, en equinos puede tener una persistencia desde la 4ª a la 6ª semana. En el gráfico, el saco vitelino está representado por el esquema de color amarillo. Este va a seguir atrofiándose hasta llegar a una forma peniculada adosada a nivel del intestino medio. Una característica importante del saco vitelino es que a partir de su mesodermo se originarán lo que son vasos sanguíneos de carácter vitelino. El alantoides. El alantoides es una estructura que tiene de extensión desde el amnios, la parte blanca, hasta el corion, la parte más delimitada. Su importancia también se centra en el mesodermo alantoideo, que va a formar vasos sanguíneos que se extenderán a través del corion por medio de una estructura denominada petículo alantoide. La formación completa del alantoide se dará de los días 24 a 28 días de gestación y su participación en placentaria empezará de los 40 a los 60 días de gestación. El alantoide, en su fijación con el amnios, se denominará alantoamnios, y en su fijación con el corion
denominará alantocorio. De acuerdo en consideración del alantocorio, este tendrá, a través de sus vellosidades se formarán capilares mismos que darán origen a arterias y venas umbilicales que constituirán lo que es la circulación alantoide, la misma que tendrá conexión con la aorta, la vena hepática y la vena cava posterior del feto. Asimismo, en el alantocorio, en la vaca está registrado que entre el día 60 y 90 de gestación se pueden observar precipitaciones de calcio que se presentarán en forma de banda. Igualmente, estas precipitaciones se podrán observar en la cerda, pero en el día 20 a 46. La cavidad del alantoides estará llena de líquido alantoideo. Este, a su vez, está compuesto de albumina, fructosa y urea, que son componentes residuales de riñones fetales que pasan a través de la vesícula por el cordón umbilical por medio del uraco. A su vez, también en el líquido alantoideo podemos observar en la superficie cuerpos esponjosos suaves flotantes que en la vaca tendrán el nombre de epomanes, en la cabra tendrán el nombre de copranes y en el equino hipomanes. El volumen del líquido alantoide dependerá a mediados de la gestación, va a tener el mismo volumen que el líquido amniótico. Sin embargo, con el pasar del tiempo término, el líquido alantoideo va a tener un volumen de 8 a 5 litros en el ternero, de 8 a 18 litros en el equino, de 0.5 a 1.5 litros en la oveja, y en la cerda de 100 a 200 mililitros, en la perra de 10 a 50 mililitros, y en el gato, en la especie felina, va a tener de 3 a 15 mililitros. Otra relación importante del alantoides es su relación con el amnio. En la especie bovina y en la especie porcina, la estrecha relación del alantoamnios con el alantocorio van a formar otra estructura denominada amniocorium. Esta, a su vez, también en la especie bovina, en estas dos especies, en la especie bovina específicamente, el alantoides no va a alcanzar en sus extremos frontales al corio, por lo que va a tener poca irritación y es predisponente a necrosis. Ya para hablar del amnios, esta es una estructura que se encuentra alrededor del feto dentro de la cavidad coriónica. Su líquido también está llena de líquido. Este es más claro y menos denso que el líquido alantoideo. Tiene un volumen que va a seguirse aumentando, especialmente del cuarto al quinto mes de gestación, con un volumen total registrado de 4 o 5 litros. Al final de la gestación va a presentar estructuras como moco verde y blanco, que son producto de secreciones nasofaríngeas y saliva del feto, ya que el feto traga el líquido amniótico y lo expulsa en forma salival. Otra característica bovina del amnios es que en esta especie lubrica el canal obstétrico. A su vez, en la superficie interna del amnios podemos encontrar pequeñas formaciones denominadas placas glicogénicas o placas amnióticas. Estas no están presentes en vacas, sin embargo en yeguas y ovejas y cabras tienen menor presencia y no existen en cerdas, en la cerda y en carnívoros. El cordón umbilical. El cordón umbilical es la comunicación directa entre la madre y el feto. Está constituido principalmente por 2 arterias, 2 venas, un conducto vitelino y un uraco que se unen entre sí.
El tamaño a considerar en el ternero es de 30 a 45 centímetros, en el cerdo no alcanza más que 25 centímetros y en el equino puede llegar a medir hasta 1 metro de longitud. Bueno, vamos a hablar acerca de la clasificación de las placentas. En este caso es importante mencionar que los mamíferos presentan diversos tipos de placentas que van a variar según la cantidad y características de las capas celulares que se interponen entre la sangre tanto de la madre como la del embrión. Entre las placentas más evidentes se encuentran las placentas completas o verdaderas, que su principal característica es tener vellosidades profundas en el endometrio, y las semiplacentas, que también van a tener vellosidades pero poco profundas, que van a o no van a sobrepasar el epitelio del endometrio. Además, cabe mencionar que va a existir una yuxtaposición del epitelio coriónico sobre el epitelio endotelial. Bueno, entonces vamos a clasificar a la placenta según el número de las capas del tejido. Entonces, netamente esta clasificación se va a basar en las capas que tanto se interponen entre la sangre fetal y la sangre materna. Existe un total máximo de capas que son 6, son 3 capas fetales y 3 capas maternas. En este caso, entre las capas fetales está el endotelio capilar fetal, el mesénquima fetal y el epitelio del corión fetal. Y las capas maternas está el epitelio uterino materno, el tejido conectivo uterino materno y el endotelio del capilar materno. También es importante señalar que todas estas capas se van a encontrar, como se puede observar aquí en el cursor, se van a encontrar en la región del corión y en la región del endometrio. En la región del endometrio se van a encontrar las capas maternas y en la región del corión las capas fetales. Bueno, entonces vamos a comenzar hablando sobre la placenta del epitelio corial. Este tipo de placenta poseen hembras de especies equinas, suinas y bovinas, en donde se la define como una placenta o una semiplacenta, en donde esta placenta va a conservar todas las capas que separan la sangre fetal de la membrana, es decir, el endotelio de los capilares sanguíneos, el tejido conectivo y el epitelio del alantocorión, va a ser una capa, en donde también la otra capa va a estar compuesta por el endotelio de los capilares sanguíneos, el tejido conectivo y el epitelio del endometrio. Tenemos un esquema en donde podemos ver los vasos sanguíneos fetales. Sí, los vasos sanguíneos fetales, el tejido, el número 2, el tejido que se encuentra aquí entre los vasos fetales, el tejido mesenquimatoso fetal, los trofoblastos fetales y los vasos sanguíneos maternos que se encuentran acá a los lados. Entonces está separado por capas, como mencionaba anteriormente. Bueno, aquí tenemos un corte histológico de la placenta del epitelio corial, en donde vamos a observar vellosidades coriales evidentes, un epitelio también evidente, el endometrio también se encuentra expuesto, igual que el miometrio y las glándulas uterinas, como vemos aquí en el corte histológico. Esta placenta fue tomada de una muestra de una placenta epiteliocorial de un porcino. Bueno, también vamos a hablar sobre la placenta sindesmocorial, que este tipo de placenta la poseen hembras o hembras de carácter rumiantes, en este caso bovinos, ovinos y caprinos.
en donde podemos mencionar que este tipo de placenta se pierde el epitelio del corión, quedando solo 5 capas. Entonces se va a perder el epitelio del corión y esto va a hacer que la placenta sea una semiplacenta. Existe, según la literatura, en la vaca se ha observado que el epitelio de las carúnculas uterinas se va perdiendo poco a poco a partir del 7º mes de gestación. Pero existen algunos casos que este tipo de epitelio no se pierde completamente, existiendo así la retención placentaria. Es por eso que podemos ver aquí que igual existe las 5 capas, como mencioné. Igual tenemos los vasos sanguíneos fetales, el tejido mesenquimatoso fetal y los trofoblastos. Además tenemos los vasos sanguíneos maternos y el tejido conectivo materno, formando las 5 capas. Y también existen células del epitelio uterino materno, como podemos ver aquí, que están unidas, se podría decir, o están al lado de los trofoblastos fetales. Bueno, aquí tenemos un corte histológico de una placenta sindesmo corial del bovino, en donde nosotros encontramos aquí el corión, sí, el corión, y también el tejido conectivo materno, como se puede observar. Bueno, dentro de la placenta endotelio corial podemos decir que este tipo de placenta la presentan los animales carnívoros, en este caso el perro y gato, en donde este tipo de placenta es una placenta verdadera o completa, en donde va a existir una mayor penetración de vellosidades coriales que causan una gran erosión dentro del endometrio, con una destrucción del epitelio y de tejido conectivo, quedando así la lámina de la placenta en contacto directo con el endotelio de los capilares sanguíneos como tal, por lo que su expulsión es mucho más difícil, separar la parte fetal de la maternal. Es por eso que en estos cortes histológicos podemos ver las grandes erosiones por parte de las vellosidades que se encuentran en el endometrio, en donde vamos a tener una placenta de carácter de laberinto, como podemos ver ahí. Además, el corión es muy evidente y las glándulas uterinas, y ahí también se puede observar el miometrio. Y en el siguiente corte histológico ya se va a poder observar los vasos sanguíneos maternos y el vaso sanguíneo fetal como tal. Y por último, la placenta hemocorial. Este tipo de placenta lo presentan los primates, las mujeres y los roedores, en donde se puede decir que se va a destruir el endotelio vascular materno, en donde el epitelio del corión se va a bañar directamente de sangre materna. Ahora, es muy importante mencionar que las vellosidades coriales van a estar altamente irrigadas por sangre materna. Además, es muy importante mencionar que durante el parto la placenta se desprende íntegra, es decir, no va a quedar residuos y va a quedar una capa germinativa de mucosa exenta de erosión. En este caso, de erosión por vellosidades no va a existir, en donde se va a regenerar la mucosa del endometrio y va a ser expulsada la placenta como tal.
Esto es muy importante saber, al existir una expulsión de placenta va a existir una hemorragia profusa. Y es por eso que también tenemos este tipo de esquema en donde vamos a encontrar los vasos sanguíneos fetales que se encuentran aquí, ¿sí? El tejido mesenquimatoso fetal, los trofoblastos fetales y la sangre materna que mencionaba. O sea, va a ser muy común encontrar sangre materna y por ende los glóbulos rojos, los que están aquí en asterisco. En una placa con tinción podemos observar lo que les mencionaba, vellosidades coriónicas, los vasos sanguíneos fetales, ¿sí? Y también la presencia de sangre materna, y estos puntos llegarían a ser los glóbulos rojos como tal. Muchas gracias. Por último, las placentas también pueden clasificarse de acuerdo a su distribución en las vellosidades coriales. Por ejemplo, en las semiplacentas pueden ser difusas o cotiledonadas, y las placentas verdaderas pueden ser zonales o discoidales. En las placentas difusas, las vellosidades van a estar distribuidas de manera uniforme por toda la superficie del alantocorio. Esta placenta es propia de la yegua, la cerda, la camella y el tapir. En la cerda va a tener una particularidad, que es que existen dos zonas pequeñas en donde no va a existir ningún tipo de vellosidad. A estas zonas se las conoce como zonas calvas. Como podemos observar en la imagen, el número 1 corresponde a la cavidad amniótica, el número 2 a la cavidad alantoide y el 3 al alantocorio. Por otro lado, en las placentas cotiledonadas, estas son propias de los rumiantes. En estas, las vellosidades coriales se van a agrupar en zonas circunscritas propias de la superficie del corión, conocidas como cotiledones. A estas les corresponden unas estructuras formadas debido a los engrosamientos propios de la mucosa de la pared del útero, en donde estas se van a llamar carúnculas. La unión de ambas estructuras van a formar lo que se denomina placentomas. Los rumiantes, específicamente en las vacas, van a existir alrededor de 100 a 120 carúnculos. En las ovejas el número es más reducido y van a existir de 60 a 80. En un periodo de gestación estos se van a hipertrofiar, en donde pueden presentar tamaños de hasta 5 centímetros de alto y 12 centímetros de largo. Como podemos observar en la imagen, en el caso de una vaca, las carúnculas van a ser de forma convexa. En el caso de las ovejas van a ser cóncavas y la cabra va a ser plana. En estas se van a formar pedículos en la conexión con el endometrio, por donde van a transitar los vasos que posteriormente van a irrigar a las carúnculas. Tenemos también las placentas discoidales. En estas son propias de los primates, de las roedores y de las osas. En estas, las vellosidades coriónicas van a estar concentradas en forma de un disco, sea oval o circular. La particularidad de esto es que en la osa va a existir un hematoma marginal que va a tener un pigmento pardo. Y por último, en las placentas zonales, las vellosidades coriales van a estar agrupadas en una denominada faja o en un anillo circular. Estas son propiedades de los carnívoros y estas dejan al resto del corión de superficie lisa, es decir, sin ningún tipo de vellosidad. Estas además poseen un hematoma marginal en el que va a ser de tono verdoso en el caso de las perras y de tono pardo en el caso de las gatas. De la misma forma, podemos ver como número 1 la cavidad amniótica, como número 2 la cavidad alantoidea y como número 3 podemos ver el alantocorio. Gracias.